Gracias, presidente. Me sumo a las palabras del senador preopinante, recordando el cumpleaños, la fecha de nacimiento de nuestro ex vicepresidente Oscar Denis. Un hombre honesto, decente, un servidor público que honró a la patria en todos los cargos que le tocó ocupar. Suscribo todas las palabras que dijo el senador Amarilla con relación a don Oscar Denis y un saludo fraternal a sus familiares en este día. En segundo lugar, presidente, recordar que un día como hoy, el 16 de octubre del 2014, a las 14:33 horas, el crimen organizado asesinó al periodista Pablo Medina y a Antonia Almada. Pablo Medina vivía en una zona sumamente compleja, golpeada en ese entonces y en el presente aún más por el crimen organizado. Pablo Medina tuvo el valor, tuvo el coraje de denunciar las actividades del crimen organizado y pagó con su vida esa valentía y ese coraje. Honró a la profesión del periodismo y como tantos otros, ya señaló la senadora Esperanza Martínez, todos los periodistas, el número de periodistas asesinados o secuestrados o amenazados o violentados de una manera u otra. Y Pablo Medina dio su vida por sus ideales y dio su vida en defensa de una profesión que es muy importante para una democracia. Sin un periodismo libre es muy difícil que el público acceda a la información. Y sin acceder a la información no puede existir una democracia. El crimen de Pablo Medina fue posible porque existe cobertura política al crimen organizado. Cuando lo mataron a Santiago Leguizamón mucho tiempo antes, los asesinos de Santiago Leguizamón circulaban libremente a través de la frontera. Cruzaban al Paraguay, pasaban al Brasil, estaban en la zona. Es más, murieron sin ser juzgados. Recuerdo que fuimos 10 años después del asesinato, fuimos una comisión de diferentes de legisladores, sectores de la sociedad civil, y el clima era un ambiente de temor, y nos decían que los jueces no movían el expediente. No solamente que no movían el expediente, sino que los asesinos de Leguizamón andaban impunes. Eso ha permitido que no se tomen medidas en ese primer terrible magnicidio ocurrido a inicios de la democracia contra Santiago Leguizamón, que también denunciaba el crimen organizado, que sigan matando periodistas. Y hoy sigue siendo peligroso ser periodistas en este país. Y más aún cuando desde el poder político se le ataca al periodismo y se le ataca a la prensa. Entonces, no solamente mi homenaje a Pablo Medina y a Antonia Almada, quienes dieron su vida y fueron asesinados por el crimen organizado, dieron su vida trabajando en el periodismo. Mi homenaje también a todos los demás y las demás periodistas que día a día nos informan, que día a día se exponen muchas veces, se enfrentan al poder político para informar a la sociedad. Y finalmente también mi homenaje al Partido Liberal Radical Auténtico, que hoy también recuerda una fecha importante, ciertamente una revolución, un hecho violento, pero que tenía fines altruistas, buscaba instaurar una democracia en el Paraguay. Fue un levantamiento en pro de las libertades. Decía un colega que ya no hay lugar para la violencia en nuestro país, pero sin embargo hay que reflexionar, y es bueno reflexionar en estos días al tiempo
al tiempo de celebrar esta fecha con el Partido Liberal, celebrar la historia del Partido Liberal, que es un partido que ha luchado por la libertad, ha luchado por la democracia, ha sufrido las consecuencias de la persecución política. Ya en el 28, con el gobierno de Eligio Ayala, el partido Liberal, en el 26 en realidad, en acuerdo con el Partido Colorado, promueve una de las reformas electorales más importantes del país, que permitió que las elecciones del 28 sean elecciones reconocidas por la literatura actual en ciencias políticas como unas elecciones razonablemente competitivas en comparación con las regiones, con las elecciones de la región. Pero volviendo a nuestro presente, esta transición no ha estado exenta de la violencia. Se ha matado a un secretario antidrogas, se ha matado en un contexto político electoral a un vicepresidente de la República, se ha atacado la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, la policía ha atacado la sede del Partido Liberal Radical Auténtico y ha asesinado a un joven liberal. Así que es bueno reflexionar porque esta transición democrática que empezó con tanto diálogo y donde fueron muy importantes el Partido Liberal y por supuesto el Partido Colorado y también sectores emergentes como el Encuentro Nacional en su momento, el Partido Febrerista que ya tenía sus años, la Democracia Cristiana que ya tenía sus años, hicieron posible que la transición avance mucho en los primeros años de la democracia. Sin embargo, el diálogo es cada vez menos frecuente. Y cuando no hay diálogo, la alternativa es la violencia y la violencia lleva a la tiranía. Así que teniendo partidos centenarios, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal se remontan a 1887, teniendo partidos centenarios y dice el refrán que el diablo sabe más por viejo que por diablo, es un buen momento para llamar al diálogo. La imposición en una democracia no contribuye al fortalecimiento de la democracia, no contribuye a la credibilidad del pueblo en la democracia, así que es un buen momento para que tanto liberales, colorados, independientes, aquellos que pertenecemos a diferentes partidos del llamado tercer espacio, volvamos a valorar el diálogo honesto como una forma para seguir avanzando en democracia. Así que con estas palabras, mis felicitaciones en este día tan importante al pueblo liberal y a la dirigencia del Partido Liberal. Gracias, presidente.